Y bien, ya estamos con el doctor Hugo Arbañil, médico endocrinólogo de la Clínica Ricardo Palma, con quien vamos a conversar todo lo relacionado con la diabetes como factor de riesgo frente a la COVID-19. Doctor Arbañil, muy buenos días. Qué gusto tenerlo en el programa el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenos días, doctor Recoba. Yo también muy complacido en estos tiempos de reencontrarnos por la vía virtual. Tiempos difíciles realmente, Indudablemente, ¿no? indudablemente. Difíciles, pero bueno, vamos a salir de alguna manera u otra, espero, mejor librados de lo que ya estamos. ¿Por qué la diabetes? Permítame hacer la primera pregunta. ¿Por qué la diabetes se convierte en un factor de riesgo importantísimo para COVID? Hemos visto que el 43% de los fallecidos por COVID-19 hasta el día de hoy tienen pues diabetes. ¿Cómo están las cifras de diabéticos en nuestro país? Bueno, la razón más importante quizás por la cual la diabetes es un factor de riesgo es porque la enfermedad per se le denomina una enfermedad con inflamación de baja intensidad. Es decir, una persona con diabetes comparada con una persona sin diabetes tiene, diríamos así, circulando en su sistema sanguíneo factores inflamatorios conforme más descompensado esté. En cambio, una persona diabética bien controlada va a tener sus factores inflamatorios internos circulando normales. Entonces, como la gran mayoría de personas con diabetes muchas veces están descontroladas, descompensadas y no lo saben, por lo tanto están siempre expuestas a un mayor riesgo, sobre todo con este problema que vivimos hoy en día en la pandemia, que es el COVID-19, que justamente inflama a cualquier persona, diabética y no diabética, pero si la persona con diabetes viene descontrolada y ya inflamada internamente, en lo que conocemos con la inflamación de baja intensidad, que es tener diabetes, pues entonces se duplica la inflamación y se expone a todas las complicaciones de este virus. La diabetes es un factor de riesgo importantísimo para tener complicaciones serias y muertes por COVID, más no para contagiarnos más. Efectivamente, no es que la persona diabetes se contagie más fácilmente o más que las personas no diabéticas. No es eso cierto, pero sí es cierto que cuando se contagian y están descompensados, por eso se suma a la inflamación viral, la inflamación que ya trae la persona con diabetes y por lo tanto evolucionan en forma negativa, se complican fácilmente. ¿Cómo estamos los peruanos en términos de diabetes, doctora Arbañil? A nivel nacional se estima hoy en día que tenemos un 8% de nuestra población con diabetes mellitus, es decir, en mayores de 20 años, y principalmente tenemos diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, estamos aproximadamente en cerca de 2 millones de personas con diabetes mellitus en el Perú. Eso es importante. Y otro aspecto importante es que por cada persona diabética ya diagnosticada, existen 2 personas que tienen diabetes y no lo saben. Es decir, tentativamente, si tenemos 8% establecida, es probable que, y 2 millones ya diagnosticados, es probable que tengamos cerca de 4 millones de personas con diabetes, solo que, como les decía, es el doble y no lo saben. Así es. Ahora, con respecto a cómo se podría manifestar la COVID-19 en una persona diabética, está clarísimo que cualquiera se puede contagiar, no porque eres diabético te contagias más fácilmente que porque no eres diabético. Lo que cambia en el diabético con COVID con respecto a la persona no diabética con COVID es la rapidez con la que se complica, la forma en la que se presentan los síntomas, lo rápido que puede requerir cuidados intensivos. ¿En dónde radica la principal diferencia? La principal, diríamos, diferencia es que usualmente la persona con diabetes además viene asociada a otros factores de riesgo. ¿Qué persona diabética no es obesa? Entonces se asocian 2 factores de riesgo. ¿Qué persona diabética no es hipertensa? Serían 2, más tener diabetes, 3 factores de riesgo que, diríamos, agravan la posibilidad de evolucionar negativamente. Por eso es que las personas con diabetes usualmente llegan más rápido a cuidados intensivos, necesitan ser intubados
y se comprometen rápidamente por tener 3 factores de riesgo: hipertensión, obesidad y la propia diabetes. Y además, más aún, cuando ya vienen mal controlados y tienen, por ejemplo, nefropatía diabética, o sea, tienen ya comprometido los riñones, y entonces rápidamente se complican, o tienen algún tipo de neuropatía. Por ejemplo, o sea, la neuropatía sensitiva, no solamente, sino las autonómicas, o sea, las que comprometen, por ejemplo, el sistema cardiovascular. Las personas diabéticas no diríamos, coordinan, y sus reflejos, por ejemplo, en lo que es la respuesta en taquicardia, o sea, en el aumento o en la disminución de la frecuencia cardíaca, es diferente y se complica rápidamente cuando llegan a cuidados intensivos. Tenemos que irnos a una pausa y en el siguiente segmento quiero conversar acerca de cuál es el mecanismo de control más eficiente, de qué manera podemos ayudar a las personas diabéticas a tener un buen control, de evitar pues tener reacciones serias de la diabetes. Quiero hablar acerca de qué pasa, por qué una persona puede terminar siendo diabética. Eso vamos a conversar en el siguiente segmento, doctor. Del segmento anterior, una pregunta que se me estaba quedando en el tintero: ¿qué cosa es lo que hace más difícil el manejo y la buena evolución en cuidados intensivos de una persona diabética? ¿Que tenga compromiso renal, o que sea hipertensa, o que como consecuencia de estas dos tenga arritmias? ¿Qué es lo que para ustedes, los endocrinólogos y los intensivistas, con un paciente COVID diabético en UCI, complica más el trabajo? Lo que complica más el trabajo es la persona con diabetes que ya trae lo que se llama la neuropatía, pero del sistema nervioso autónomo. Porque nosotros tenemos el sistema nervioso sensitivo, sensible, en la que nosotros somos conscientes de ese sistema, del dolor. Pero hay un sistema que es el inconsciente, que va a funcionar al margen de nuestra conciencia. Las 24 horas del día. 24 horas del día, que coordina nuestra respiración, nuestro ritmo cardíaco. ¿Y qué pasa con la persona con diabetes que entra a cuidados intensivos? Muchas veces no responde como normalmente debería responder, por ejemplo, aumentando la frecuencia respiratoria y o cardíaca en el momento apropiado, y cuando esto no ocurre puede haber súbitamente paro cardíaco o paro respiratorio. Inclusive hasta regular la temperatura corporal. Hasta también en grados extremos. Así es. Ocurre eso. Hablemos un poquito de las cosas buenas que podríamos sacar en la vida de un diabético para evitar caer en complicaciones severas en COVID. ¿En qué se basa el objetivo del tratamiento? ¿A qué llaman ustedes, los endocrinólogos, un buen paciente o un buen respondedor de tratamiento? ¿Y qué cosa deberíamos hacer en COVID-19 para evitar caer en esta situación? Indudablemente, creo que no está de más recalcar: todo tratamiento de diabetes mellitus parte y tiene una base que es la alimentación. Entonces, una persona con diabetes tiene que saber que su alimentación tiene que ser sana y balanceada. O sea, acabó el tiempo en que era nada de carbohidratos, nada de harinas. No, tiene que tener sus harinas, pero va a ir todo, diríamos, regulado de acuerdo a cada una de sus evaluaciones que tiene que tener con su médico, con su nutricionista, ¿no es cierto? Uno es el tratamiento nutricional, pero algo importantísimo que sobre todo fallamos en nuestro país es que hoy en día sabemos que, diríamos, toda persona con diabetes tiene que tener una hemoglobina glucosilada cada 3 meses. Es un estándar internacional aquí, en la China, en Rusia, en cualquier parte del mundo. Y un médico que vea en otra parte del mundo a una persona que llega y dice: estoy de viaje, estos son mis controles en mi país, estos son mis hemoglobinas glucosiladas, ya el médico puede saber cómo se comporta esa persona con su diabetes. Y la persona con diabetes también, además, al tener hemoglobina glucosilada cada 3 meses, va a saber en qué momento tiene que intensificar su tratamiento porque no está yendo bien. Pero muchas veces solamente nos tomamos una glucosa del dedito, y si por casualidad salió bien, hasta el otro año no se toma. Entonces no es así. Tiene que ser idealmente cada 3 meses una hemoglobina glucosilada. Una pregunta que no quiero que se me quede en el tintero. Para aquellas personas que tuvieron COVID complicado, con diabetes, y lo superaron y tuvieron la bendición de poder seguir viviendo, ¿esto complica más la evolución a futuro de su diabetes? O sea, el hecho de haber salido del COVID hace que tu diabetes evolucione más tórpidamente, algunas secuelas que pudieran quedar. ¿Qué pasa con los pacientes que superaron el COVID?
Sí, eso es importante también recalcar. Hoy en día estamos hablando y estamos aprendiendo todos los días de lo que se llama el síndrome post-COVID. Así Y es. en el caso de las personas con diabetes es importante recordar lo siguiente: cuanto más grave estuvieron, usualmente usaron corticoides, porque los corticoides tienen su indicación cuando el paciente está en cuidados intensivos. Y dicho sea de paso, hago hincapié que no debieran usar los corticoides en casa, que muchas veces he visto que le ponen corticoides en casa, corticoides para la unidad de cuidados intensivos. Entonces, al salir el paciente de cuidado intensivo, ha usado corticoides y entonces va con un hándicap. Es como que se hubiera, diríamos así, agotado la reserva pancreática, y entonces, claro, la persona con diabetes que sale de cuidados intensivos ya sale, como quien dice, después de una carrera muy agotado y tiene que irse reponiendo poco a poco y tiene que seguir usando su insulina, que es lo más importante, hacerles hincapié a nuestros pacientes, porque hay siempre esa idea equivocada de que la insulina puede ser malo, que le puede hacer daño, y no. Usualmente sale de cuidados intensivos y sale con insulina y tiene que ser un largo tiempo en que se mantenga en insulinoterapia, en que el momento ya su médico pueda decidir retirarla, ¿no? ¿Cómo no? Pues, doctor Arbañil, no me queda más que agradecerle. Ha sido sumamente didáctico. Yo creo que le agradecemos muchísimo, evidentemente, y el público más aún, su presencia el día de hoy en el programa. Un placer verlo. Cuídese mucho. Gracias por haber. Gracias, doctor Recoba. Muy amable. Un gran Hasta abrazo pronto. para usted.